En un tramo de PTR de 3 pulgadas calibre 11, cortamos a 45 grados por uno de sus lados. Damos la vuelta al PTR y cortamos a 2 metros. Después cortamos una segunda pieza de 2 metros. Aquí coloqué el PTR restante con su corte a 45 grados sobre la extensión del MDF. Por el otro extremo colocamos la escuadra escolar sobre el punto de 25 centímetros y trasladamos la línea. Y repetimos el proceso por el otro lado del PTR. Ahora es cuestión de unir las líneas, pero esta cara nos queda al contrario de lo que nuestra tronzadora puede cortar. Así que damos vuelta al PTR y unimos la línea por la cara que estaba sobre el MDF. Para trasladar el corte a la tronzadora, recargo el disco al PTR y coloco un ángulo que esté bien sentado al PTR y bien recargado al disco. Lo prenso suavemente para no romperlo. Ahora voy a hacer coincidir la línea de corte del PTR con el ángulo. Para lograrlo, giro la tronzadora y voy recorriendo el PTR hasta lograr que coincidan perfectamente. Aprieto los tornillos y estoy listo para cortar. Este corte es a 40 grados. Aunque la prensa se llama de 45 grados, me di cuenta al estar haciendo los planos que este ángulo es de 40 y no de 45 grados. Y es el mismo ángulo que he visto en varias de las prensas que conozco. Aprovecho para decirle a todas las personas que me han estado solicitando los planos que en este mes tendré por lo menos 3 planos listos. Entre ellos espero que se encuentre este de la prensa de 45 grados con valero lineal. Me he tardado porque, como han visto en los videos, me gusta hacer los proyectos de la mejor manera posible y los planos no podían ser la excepción, así que los estoy detallando todo lo más que me es posible. Aquí tengo prensados los PTRs a la plantilla. Para cortarlos deben repetir el proceso anterior en cada uno de los PTRs. Como pueden ver, ya trasladé las líneas de 111 y de 126 al PTR. Aquí colocaremos las placas. Para trasladarlas, recuerden que usamos la escuadra escolar y rayamos con la hoja de cegueta. Para trasladarlas a la cara superior, usamos nuestra escuadra y rayamos. Aquí tenemos la de 79.5 y la de 103.5. Estas son perforaciones de pulgada. Aquí trasladamos la de 11 y 26 centímetros para colocar las placas. Y aquí tenemos la línea de 16 centímetros. La trasladamos por la cara superior porque aquí llevará perforación de media. La marca que hicimos en el perfil del MDF a 29 centímetros la trasladamos también a la cara superior para la segunda perforación de media de nuestro separador. En esta parte tenemos la línea de 19 centímetros, que será perforación de 2 pulgadas. En esta parte tenemos la línea de 12 y de 25 centímetros. Las trasladamos a la cara superior para perforar a media pulgada. Aquí tenemos la línea de 25 y la de 12, las trasladamos también a la cara superior para perforar a media pulgada. La de 19 solo está por esta cara porque la perforación va por aquí. Este es un PTR de 3 pulgadas y este uno de 1,5, al que le soldé una solera. Lo coloco por un lado y trazo la línea. Lo coloco por el lado contrario y trazo la línea. En este caso me quedó exacto. Después solo marqué con el clavo de acero. Ahora perforo con el taladro manual con broca de 964 y repito este proceso con todas las marcas de perforación de todos los PTRs. Aquí tenemos esta solera prensada al PTR y este ángulo prensado y alineado con este separador de la mesa. Ahora tengo placa de 7 centímetros y medio por 15 centímetros de largo por 1/4 de espesor. La colocamos en la plantilla y sobre ella colocamos una segunda placa. Nos aseguramos que esté bien recargada a esta solera y también al ángulo. Prensamos y punteamos. Coloco 2 puntos en cada uno de sus perfiles. Aquí tengo las placas ya con los puntos desbastados. De este corte a esta línea tenemos 1.5 centímetros. La línea la trazamos con la escuadra. En el otro lado hicimos lo mismo. Para trazar las líneas más largas medimos también 1.5 centímetros y trazamos la línea con la escuadra. En el otro lado hacemos lo mismo y marcamos con el clavo de acero. Ahora colocamos las placas en el taladro y usamos nuestro centrador para ubicar su posición. La aseguramos prensándola a la base del taladro. Ahora coloco otra placa bien recargada a nuestra pieza y de igual forma la prensamos a la base del taladro. Coloco una placa más por la parte de enfrente repitiendo el proceso anterior. Perforamos con broca de 3/8. Después solo vamos girando la placa para realizar todas las perforaciones.
Coloco una placa entre las líneas de 11 y 26 centímetros y la prenso al PTR. Enseguida coloco nuestra placa perforada entre sus líneas y bien recargada a esta placa. La prensamos al PTR para asegurar su posición. Taladramos con la broca de 3/8, pero solo para marcar la perforación. No debe perforar el PTR. Aquí tengo dos PTRs ya marcados y como pueden ver el corte nos quedó a la inversa, debido a que un lateral lleva la cara para un lado y el otro para el lado contrario. Aquí tengo un PTR de 3 pulgadas para perforar con broca de media. Para centrar la perforación bajo la broca y la giro en sentido contrario para que la misma broca me centre la perforación de 9/64. Ahora prenso el PTR a la base del taladro. Coloco un segundo PTR bien recargado al PTR que vamos a perforar y lo prensamos a la base del taladro. Perforamos con broca de media. Para las siguientes perforaciones centro el PTR girando la broca en reversa como hicimos antes y ahora prenso el PTR que vamos a perforar al PTR que está prensado a la base del taladro. Aunque la prensa no se puede ver porque me acerqué demasiado con la toma. Debemos taladrar todas las perforaciones que serán de media para no estar cambiando la broca a cada rato. Ahora estoy taladrando con la broca sierra de 2 pulgadas. Estas perforaciones les recomiendo hacerlas con la velocidad más baja que tenga su taladro. Aquí estoy taladrando las perforaciones de pulgada que están a 79.5 y a 103.5 centímetros. Ahora estoy centrando las perforaciones que marcamos con la broca de 3/8. Para lograrlo, repetimos el proceso anteriormente mencionado. Aquí tengo el PTR de 2 metros. Esta es la parte que va en el punto de 25 centímetros. Y aquí tenemos las perforaciones para el separador. Biselamos este lado y el que está en la parte de abajo. También tengo una placa de 3/16 de espesor, de 3 pulgadas de ancho y 11.5 centímetros de largo. Y como pueden ver, también le biselamos los lados largos. La colocamos de esta manera, haciendo coincidir esta esquina de la placa que está a mi izquierda con el perfil del PTR. Punteamos colocando 3 puntos en los lados largos. Desbastamos el sobresaliente de las placas dándole la forma del PTR. Ahora, con un disco de desbaste que tenga filo por el uso, marcamos un surco justo en la unión del PTR con la placa. Como pueden ver, no tengo prensado el PTR y esto me está complicando las cosas. Por esa razón, les recomiendo siempre prensar las piezas que están trabajando. Esto les dará seguridad para evitar accidentes. Ahora sí, aplicamos la soldadura. Atendiendo la consulta de un suscriptor, les explico por qué uso pulgadas mezcladas con centímetros al trabajar en los proyectos. Esto se debe a que los perfiles, placas y tornillos aquí en México nos los venden en pulgadas, pero usamos el sistema métrico para trabajar. Por esa razón no puedo darles las medidas convirtiendo las pulgadas a centímetros.
debido a que quedarán con fracción de milímetros y eso lo hará más complicado. Si ustedes les venden estos materiales en milímetros, solo ajustense a las medidas que puedan conseguir. Ahora desbastamos hasta dejar medio milímetro antes de llegar al PTR. Después pulimos con disco laminado de grano 120. Aquí tengo una vez más prensados los PTRs para que puedan apreciar cómo coinciden las perforaciones en los PTRs con las de la plantilla y en qué sentido deben ir dichas perforaciones. Punteamos como siempre hacemos, con un punto al centro y uno a cada lado. Seguimos colocando un punto lo más cerca posible al MDF y otro 1 centímetro más arriba. Hacemos lo mismo por el otro lado de la unión y repetimos este proceso en todas las uniones. Ahora aplico soldadura en 4 uniones que estén lo más alejadas posibles una de la otra. Dejamos enfriar y terminamos con las que nos hayan quedado. Ahora tengo los dos laterales uno sobre el otro. Para esto retiré la soldadura de la cara interna de cada lateral. Nos aseguramos que estos perfiles estén completamente alineados al igual que estos otros. De este punto, que es el que marcamos a 25 centímetros, medimos 27 y 29.5 centímetros y trazamos las líneas con la escuadra. Aquí medimos una a 77 centímetros y otra más a 99 centímetros y las trazamos con la escuadra. Debemos tener cuidado de no confundir con las líneas de perforación. Aquí tengo dos bujes que se fabricaron de cold roll de 2 pulgadas de diámetro. Son de 11 centímetros de largo. Como pueden ver, su perforación cruza de lado a lado. Dicha perforación se hizo para cold roll de 1,5 pulgadas. Del corte a 1,5 centímetros tiene una perforación con rosca para un opresor de 5/16. El otro, como pueden ver, no está perforado de lado a lado. De este lado, por donde está la perforación, a 5 centímetros de profundidad, tiene un tope. El opresor igual está a 1.5 centímetros y también es de 5/16. Aquí tengo mi lateral. Retiré la soldadura por la parte de abajo para que siente bien en el MDF. Lo tengo prensado para que esta parte esté lo más ajustado posible al MDF. El buje que tiene el tope lo colocamos en el PTR que quedará hacia donde va el respaldo. El buje que está perforado de lado a lado va hacia el final de nuestra prensa. Ahora voy a usar placas de media para colocarlas debajo de los bujes. Aquí tengo dos PTRs de 2 por 1 pulgada de 8.9 centímetros y lo vamos a colocar entre el PTR de 3 pulgadas y el buje para que nos sirva como separador. El separador, como pueden ver, entra ajustado, pero la placa queda libre. Quito el separador y la placa se ajusta. Esto me indica que cuando pongo el separador aquí, el buje se va hacia mi izquierda, pero se levanta de la placa. Esto significa que en esta parte hay material de más, que cuando yo empujo el buje hacia allá, se levanta debido al material sobrante. Entonces rebajo con el limatón y vuelvo a probar. Esto hay que hacerlo poco a poco, porque si retiramos material de más, el separador se aflojará y no cumplirá con su función.
Aquí tengo los separadores, están ajustados, pero para arriba podría moverse. Por eso tengo esta prensa para asegurarme que los bujes están bien sentados sobre la placa de media. Si retiran material de más y su separador les queda flojo, tendrían que colocar una prensa de esta manera para que el cold roll ajuste el separador, aunque en este caso no es necesario. Coloco un punto por la parte de arriba del buje y uno por el otro lado del PTR, también por la parte de arriba. Coloco un punto en el lado donde no está el separador y por el otro lado del PTR, pero que esté a la misma altura que el que acabamos de colocar. Repetimos este proceso con el otro buje. Retiro las prensas y los separadores para colocar puntos en donde estaban colocados los separadores. Para retirar el cold roll, asegúrense que no tenga salpicaduras de soldadura, porque si las tiene no saldrá de los bujes. Después hay que colocar puntos en la parte donde estaba la placa de media. La soldadura hay que aplicarla de ser posible de un tirón. En mi caso tengo que hacer pausas por la posición, pero trato de que sean lo más cortas posibles para evitar que el buje se jale hacia un lado con la fuerza de la soldadura. Con el calor de la soldadura, el buje tiende a deformarse y el cold roll ya no pasará. Para solucionar este inconveniente vamos a necesitar una rueda flat de 1,5 pulgadas de diámetro de grano 80. Esta ya está desgastada, por eso la ven más pequeña. También una fresa de carburo o lima rotativa pino invertido. Y una segunda fresa de 5/8 de diámetro. Estas las uso con el taladro, pero como pueden ver solo llegarán hasta la mitad del buje. Así que en el torno me fabricaron esta herramienta. Este era un redondo de 5/8. Aquí se le adelgazó a 3/8 para poderlo poner en el taladro. Por enfrente se perforó a 1/4 por 2 pulgadas de profundidad para poder colocar las fresas y la rueda flat. Aquí tiene un opresor de 1/8 para fijar las fresas. Este lo colocamos en el taladro y como pueden ver vamos a poder limar de lado a lado. Lo que haremos será intentar pasar el cold roll y vamos a identificar dónde se fricciona, si es arriba, abajo o a los lados. Entonces rebajamos con la lima de 5/8 y ya que el cold roll entre un poco en el buje, con una linterna pasamos luz de esta forma y por este lado vemos dónde va friccionando. Sacamos el buje y rebajamos y así sucesivamente hasta lograr que el buje pase al otro lado. Esta la vamos a usar en el buje que está en el otro lado, porque llegará un momento en el que esta por su punta redonda no limará hasta el fondo. Digamos que mi dedo es el tope, entonces recargamos la fresa en el tope y jalamos hacia atrás. Una vez terminemos, usamos la rueda flat para pulir y así logramos este resultado. Aquí tengo un tornillo de 3/8 de diámetro por 1 pulgada de largo. Le coloco cinta teflón intentando llenar el largo y ancho de nuestras placas. Si no entra, retiramos un poco de cinta y si entra flojo, le colocamos un poco más. Lo coloco en la placa y enroscamos su tuerca. Repetimos en los orificios restantes. Ahora coloco una segunda tuerca para proteger la rosca de las chispas de la soldadura y encima coloco un pedacito de MDF. Ahora desbasto la soldadura, pero solo en la parte más alejada de la tuerca, para que no impida que la placa pueda recargarse bien al PTR. Aquí tenemos nuestras placas. Como pueden ver, se trata de desbastar sin acercarnos a la tuerca, solo alrededor de la parte más alejada, para que la soldadura no toque la perforación. Aquí tengo 3 marcas que realicé con el disco de corte, porque por muy exactas que estén, las perforaciones pueden variar de una placa a otra, y de esta forma se quedan marcadas en pares. Asegúrense que las marcas sean diferentes en cada par de placas. Ahora prenso una placa por la parte de atrás del PTR para
para que me dé el perfil donde voy a colocar las placas con sus tuercas. La colocamos entre las líneas de centrado y bien recargada a la placa que prensamos anteriormente, y prensamos para asegurar su posición. Coloco 2 puntos de soldadura por cada lado y retiro la placa para que me permita aplicar la soldadura. Para evitar que la chispa dañe la tuerca, coloco pijas de 1/4 y soldamos. Aquí tengo placa de 19 centímetros por 8 por 1/4. De este perfil a esta línea tenemos 5.5 centímetros. En el otro lado es lo mismo. De este perfil a esta línea tenemos 2 centímetros. Ahora estoy punteando las placas en el lateral. Aplico la soldadura. Esta placa es antiderrapante solo porque yo tengo muchos restos, pero no es necesario que lo sea. De este punto, que es el de 25 centímetros, medimos 37 centímetros y trazamos esta línea con la escuadra. Aquí tengo un ángulo de 30 centímetros de largo de 2 pulgadas por 3,16. Redondeamos estas esquinas. La perforación está del corte a 5 centímetros y de este perfil a 1,5 centímetros. Lo colocamos en la línea de 37 centímetros y bien alineado por este perfil. Prenso una placa por la parte de atrás para que me dé el perfil y lo prenso al PTR para asegurar su posición. Punteamos y soldamos. Así damos por terminada la segunda parte de la prensa de 45 grados con valero lineal. Gracias por suscribirte, darle like y compartir. No olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba el próximo video. Nos vemos la próxima semana.